¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV, en una jornada importante, en una jornada en la cual el Fondo Monetario Internacional aprobó finalmente el acuerdo consultado, hablado, conversado con la República Argentina. El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional ya está firmado también por parte del organismo monetario internacional y esto tiene que ver también, está relacionado obviamente con el Parlamento de la Nación, con el trabajo que se hizo aquí en el Congreso, con el trabajo que se hizo particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación, donde finalmente se destrabó esa conversación, esa negociación entre oficialismo y oposición y Poder Ejecutivo Nacional y que finalmente tuvo su sello en la Cámara de Diputados con la aprobación, el pase y el giro a la Cámara de Senadores, ahí también la sanción con una mayoría importante por parte del Senado, dándole lo que fue en definitiva el acuerdo y el respaldo del Parlamento Nacional a este entendimiento entre la Argentina y el Fondo Monetario, y finalmente el Organismo Internacional de Crédito aprobando en la jornada de hoy. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ahora el Congreso tiene que abocarse de lleno directamente a lo que tiene que ver con el tratamiento de aquellos proyectos ya anunciados por el Ejecutivo, ya anunciados desde el oficialismo, para empezar a trabajar en diferentes iniciativas que busquen mejorar lo que tiene que ver con la producción en la República Argentina, con mejorar la situación económica y mejorar, obviamente, la situación de empleo. Señora Melissa Jofré, ¿cómo le va, señorita Melissa Hola, Jofré? Fer. Buenas tardes. Buen viernes. Sí, bueno, mucha expectativa con lo que pueda arrancar como agenda legislativa aquí en el Congreso, donde por el momento hay expectativa en cuanto a cuándo se van a poner en marcha las comisiones. El oficialismo quiere poder avanzar la semana que viene, pero habrá que ver con cuáles, quizás algunas puntuales primero se inicien con el trabajo y luego después, obviamente, todas las restantes. Pero sí, hay una abultada agenda de temas, hay proyectos que se presentan y se siguen presentando. Seguramente en este programa vamos a repasar algunos, pero por el momento, después de que pasó la ley del FMI, bueno, estamos todavía a la espera. Claro, bueno, y esperamos, estamos en un momento también en el cual hay muchas conversaciones, muchas búsquedas de acuerdo y de entendimiento entre oficialismo y oposición, principalmente en lo que tiene que ver con el armado de comisiones. Algunos ya arriesgan que la semana que viene sería la semana de definiciones. Veremos si ocurre finalmente eso aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Fer. Hola, Meli. Y bueno, sí, veremos si a partir de este punto de inflexión que marcó el acuerdo con el fondo, finalmente rubricado por el propio fondo, Fondo Monetario, se desactiva todo y empieza a activarse, digamos, el Congreso de la Nación. Y a propósito del acuerdo con el fondo, bueno, habían surgido algunas luces, no digo de alarma, pero sí había ciertas expectativas a partir del hecho de que originalmente se hablaba de que el lunes pasado iba a ser, lo iba a tratar el directorio el acuerdo, después se postergó hasta el viernes, entonces habían surgido algunas dudas, se hablaba de eventuales, algunos reparos de algunos países, pero bueno, esta mañana en declaraciones a la prensa, el diputado Ricardo López Murphy, consultado sobre el tema, había dicho, y algo de esto debe saber, que es muy difícil que cuando el staff del Fondo Monetario da el ok, después el directorio se eche para atrás. Y así bueno, sucedió. claro, exactamente. Bueno, me parece que es un punto importante lo que vos estás señalando, José, porque a partir de ahora empiezan a tener que empezar a tratarse aquellos proyectos que nosotros venimos hablando hace tiempo, ¿no? El proyecto de ley de agroindustria, algún proyecto que vos seguramente vas a adelantar y vas a detallar, que tiene que ver con una iniciativa que se ha hablado mucho respecto a una nueva ley de alquileres, ¿no? En la República Argentina, un tema también a discutir. A ver, puntapié inicial para la actividad parlamentaria y este puntapié inicial lo tienen que terminar de dar y de sellar los presidentes de los bloques, el presidente de la Cámara de Diputados con la conformación de las comisiones. Una vez que esté eso, y que esperemos que sea la semana que viene, ahí sería el lanzamiento de el entendimiento principalmente entre los diferentes bloques para comenzar ya a transitar lo que es este año parlamentario
2022. Veremos, Meli, a ver qué es lo que pasa. Conversaciones hay y el fin de semana van a seguir conversando. Sí, seguramente, obviamente la discusión principal pasa por las dos bancadas mayoritarias, que son tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio, sobre todo por las exigencias, ¿no?, que reclama la oposición, no porque haya cambiado demasiado la composición de la Cámara a partir de las elecciones, sino que, bueno, sí cambió, digamos, la postura, ¿no?, de Juntos por el Cambio respecto a, bueno, ganamos las elecciones, necesitamos ocupar algunos espacios que desde el oficialismo advierten, por supuesto, son comisiones clave, comisiones de gobierno que les corresponde tener, ¿no? Claro. Así que por ahí pasa un poco la discusión, pero sí, obviamente hay, bueno, ya todos los diputados lo expresan, ¿no? A esta altura que no estén las comisiones es preocupante, casi nunca pasó. Claro. Yo en los años que estoy no recuerdo que haya pasado, José tiene más años, pero bueno, ahí van camino a ver si las primeras ya se pueden poner en marcha. Bueno, y claro, los diputados, como dice Meli, hablan del tema. Una de las diputadas que habló sobre el tema del armado de las comisiones, de las conversaciones para llegar a un acuerdo entre oficialismo y oposición, fue la diputada Jimena López, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, decía lo siguiente. Todas estamos expectantes porque la idea, obviamente, de las comisiones lo que permite es avanzar en nuestro trabajo legislativo, en discusiones, en marcar agenda legislativa o inclusive trabajar los temas propuestos por el mismo Ejecutivo. Sé que Sergio está haciendo un trabajo intenso en las negociaciones, sobre todo por la presidencia, que siempre hay comisiones que son más pedidas o más peleadas, que tienen que ver con algunas cuestiones que históricamente han sido presididas por el oficialismo y había algunas tensiones, pero me parece que para la semana que viene, por lo que tengo entendido, podemos tener definida la integración de la mayoría de las comisiones, que es algo que de verdad también genera mucha ansiedad para quienes estamos esperando, porque las comisiones marcan el inicio de un año legislativo de trabajo particularmente. Y aparte porque en realidad ese intercambio de las comisiones permite los dictámenes que queda plasmado en la estructura legislativa, lo que se definió de un trabajo en generación de consensos o no, como puede ser un debate de minorías, pero particularmente avanzar. O sea, un congreso sin comisiones es un congreso que por ahí no está generando ni siquiera ni leyes, ni mucho menos el debate, que es un organismo parlamentario. Esto es un organismo que básicamente se centra en el debate de los temas de un lado o del otro, con la multiplicidad de miradas, y el objetivo es generar los consensos que se puedan para lograr las votaciones. En ese aspecto ha costado más este año la constitución de comisiones. Ha estado bastante más peleado. Bueno, ahí está para la diputada Jimena López, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. El tema tiene que ver con el armado de comisiones. Los diputados proponen a sus presidentes de bloques, a sus autoridades de bloque, en qué comisiones quieren participar, quieren estar trabajando, más allá que la designación en una comisión no impide que el diputado pueda trabajar en cualquier comisión de la Cámara de Diputados de la Nación para analizar cualquier proyecto que esté en las diferentes comisiones para ser analizado. Lo que no puede hacer el diputado, si no forma parte de esa comisión, es firmar el dictamen correspondiente, dictamen que después va a ser discutido en el recinto por la totalidad de los diputados que integran la Cámara Baja en este Congreso de la Nación. Diputado Hugo Yasky, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, Comisión de Educación, las mismas comisiones que usted estuvo hasta el año pasado. Prácticamente, ¿no? Sí. Presidí la Comisión de Derechos Humanos, Educación, Ciencia y Tecnología, participé también, bueno, en transporte, asuntos cooperativos. Claro. Así que creo que más o menos voy a darle continuidad a ese trabajo, también, sí, claro, por mi condición de sindicalista. Bueno, y vamos a ver si la semana que viene finalmente se logra este entendimiento y empezar a analizar los diferentes proyectos. ¿Cómo vivió la jornada del 24? La verdad, con mucha emoción. Primero porque todos sentíamos que quizá era la primera vez después de los años de pandemia que íbamos a concurrir a un gran acto masivo. Segundo, porque hubo un momento que fue muy particular, que es cuando le pidieron que levantaran la mano a los que nacieron después del 83.
y la inmensa mayoría de las manos se levantaron en la plaza, lo cual demuestra esa especie de legado que vamos transmitiendo de generación en generación y que hace que hoy la mayoría de los que van a un acto no habían nacido cuando la dictadura genocida asoló nuestro país. Esa convergencia generacional creo que es una característica conmovedora, que emociona, y la masividad de ayer fue realmente impresionante y demuestra que hay un pueblo que está de pie, un pueblo que no quiere soltarle la mano a esa reivindicación que tiene un enorme contenido ético y también político, que es memoria, verdad y justicia. Diputado, yendo aquí al Congreso, quería consultarlo porque, bueno, hoy ya el FMI aprobó el programa con Argentina después de la sanción de la ley, y también después de esa sanción el diputado Pablo Carro, su par cordobés, pero también de su espacio, propuso un proyecto para que el aporte extraordinario vuelva a implementarse por el término de 10 años. Quería consultarlo si eso ya fue también hablado dentro del bloque, con otros compañeros, con el jefe de bloque o no. No, dentro del bloque todavía no fue hablado. Carro, el diputado Pablo Carro de Córdoba, efectivamente tiene una doble pertenencia. Comparte con nosotros la participación en la CTA, él es secretario general de la CTA Córdoba, y por supuesto dentro de ese frente de todos tenemos además una afinidad muy particular con otros diputados y diputadas de extracción sindical, Vanessa Siles, Sergio Palazzo, Claudio Hermochea, otros y otras con los que hemos hablado, sí, de este proyecto. La idea es, de alguna manera, señalar un camino ante la pregunta ¿quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar el grueso del esfuerzo que hay que hacer, habida cuenta de que, bueno, se acaba de aprobar en el FMI ese acuerdo? Lo que el diputado Pablo Carro propone es, pensemos en aquellos que poseen grandes fortunas, como los que tienen que estar primero en la fila. Y esto no es, no hay en esto un juicio de valor, simplemente hay un criterio de justicia. Les corresponde pagar más a los que más tienen, en términos generales, y tratándose de la deuda externa, de la que los jubilados, los maestros, los trabajadores de cualquier trabajo que sea, no obtuvieron absolutamente nada, porque es una deuda que así como llegó se fue. El dinero entró y salió en fuga de capitales, no quedó nada. Entonces corresponde que esos sectores asuman el mayor esfuerzo. Es lo que propone Pablo. Incluso él habla de, bueno, yo lo acompaño con la firma, y la diputada María Rosa Martínez también, de ese grupo de lo que decimos los dipus sindicales. Sí. Él propone que sea por los 10 años que rige el acuerdo con el FMI. Diputado, vuelvo al día de ayer, pues una jornada muy importante, obviamente, y es muy acertado lo que decía respecto de los chicos que estaban presentes, los nacidos después del 83. Ahora bien, respecto de la convocatoria, ¿no le parece que está un poco demasiado, esa fecha que debe ser ecuménica, realmente está demasiado partidizada? Se lo digo inclusive como editor gráfico, digo, al buscar fotos ilustrativas, costaba mucho encontrar fotos que no tuvieran partidos políticos, que no estuvieran copadas como un acto político en sí. ¿No le parece? No, la verdad es que al contrario, yo quisiera que uno pudiera encontrar el 24 de marzo a todos los partidos políticos del arco democrático, que ninguno se autoexcluyera. Quienes no están es porque se autoexcluyen. Hace muchos años solíamos compartir con algunas banderas, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, esas marchas. Veníamos nosotros con la bandera del justicialismo, venían los radicales con su bandera, venía Franja Morada muchas veces.
Luego, cuando empezó esta suerte de relación estrecha entre la derecha del PRO con el radicalismo, como que el radicalismo decidió autoexcluirse. Y es una pena, porque es un partido popular, un partido democrático. Creo que si uno piensa en Alfonsín y en el juicio de las juntas, los radicales tendrían que ir con orgullo, mostrando su bandera a ese tipo de marchas. Lamentablemente deciden no hacerlo, pero quienes las exhiben me parece bueno, porque había de muchos partidos ayer, de muchos partidos, de izquierda. Sí, pero justo tampoco pueden juntarse ni siquiera a la izquierda con el acto posterior, inclusive hay que separarlos justamente para evitar problemas, siendo un acto No es para evitar problemas, es para que cada uno pueda expresarse cabalmente y libremente desde el escenario, para que podamos escuchar todas las voces y para que podamos ordenar, porque realmente la Plaza de Mayo ayer se llenó 3 veces, es decir, es como si hubiésemos puesto dentro de la Plaza de Mayo 3 actos que no hubiesen cabido si hubiésemos ido todos al mismo tiempo, y hay un acuerdo desde hace muchísimos años que permite que unos se expresen antes, otros después. Yo, si por mí fuera, quisiera que hubiera ese día 10 actos, 10 plazas de Mayo repletas, pero bueno, creo que ayer fue realmente impresionante, conmovedor, y a mí me deja un mensaje: hay mucha reserva en este pueblo para defender la democracia y para defender la justicia social. ¿Y qué piensa de otro año que pasó sin que, usted decía que hay partidos que se autoexcluyen? ¿Qué piensa de otro año más que pasó un 24 de marzo y, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri no dio ningún tipo de mensaje? No, me parece realmente deplorable. Creo que alguien que presidió un país como la Argentina, alguien que llegó a ser presidente gracias a la democracia, tiene que ese día, por lo menos, hacer mínimo un guiño, algo que permita que todo el pueblo sepa que este presidente, por más que pueda tener ideas más conservadoras, en un punto hay algo que nadie puede discutir. La única política de Estado real en la Argentina, con excepción del expresidente Mauricio Macri, es la que dice nunca más. Es la que dice la democracia y el Estado de Derecho están fuera de discusión. Y es malo que el 24 de marzo no haya, aunque sea, qué sé yo, es un hombre que sale mucho en las redes sociales, que tiene mucha capacidad de llegada. Mínimamente sí, levantó 2 el palabras. perfil en los últimos días también. Claro, mínimamente 2 palabras. Hugo, hubo una demostración que hizo un sector del peronismo, un sector del kirchnerismo, la Cámpora, hacia el presidente de la Nación, una demostración política de lo que es capaz de movilizarse en un momento determinado, como fue la jornada de ayer. Yo creo que para la Cámpora esta es una fecha en la que tradicionalmente ha hecho grandes convocatorias. Recuerdo la anterior digamos, no la anterior, sino hace 3 años, también hubo una gran marcha justamente desde la EXESMA, que es un símbolo porque prácticamente el mandato de Néstor en su relación con la juventud empieza el día del acto de la ESMA, ¿se acuerda? La ex-ESMA, al principio del mandato de Néstor. Fue una fecha mística, un lugar también que quedó marcado. Y creo que, es verdad, la Cámpora hizo una gran demostración de fuerza. Por supuesto, uno no va a ser inocente, se inscribe en un contexto en el que hay en este momento una discusión dentro del Frente de Todos, en el que Máximo Kirchner no hace mucho presentó su renuncia a la jefatura del bloque, pero de todas formas creo que el mensaje que mayoritariamente se generó desde ahí fue a tratar de buscar
una restitución de la armonía interna, cosa que soy uno de los convencidos que tenemos que reponer y que para eso todos los que integramos el Frente tenemos que hacer algún esfuerzo. Ahora, esta discusión que se está dando está, digamos, con posibilidades de llevar a una ruptura en el seno del Frente de Todos, en lo que es esta conformación política que hoy gobierna la República Argentina. ¿Hay posibilidades de crisis entre, más allá de las diferencias que se conocen, que se saben, entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner? ¿Hay posibilidades de ruptura? No, yo descarto la posibilidad de la ruptura de manera terminante, porque sería simplemente un suicidio político. Sería, no sé, cerrar la puerta de la casa común y prenderla a fuego con todos nosotros adentro. Creo que eso es imposible, sería irracional y sería criminal si pensamos que eso generaría un vacío político que le podría dar lugar a sectores que tienen pensado para la Argentina aplicar planes, yo diría, en términos económicos, impiadosos para los sectores populares, represivos para el movimiento obrero, y generar en la Argentina la experiencia de un gobierno de derecha, porque lo que nosotros vemos enfrente, y no hablo solamente del sector mayoritario de la oposición, hablo de sectores con un discurso casi ultramontano, que lo empalidecen a Donald Trump y que hoy en las encuestas de opinión, aunque uno le produzca asombro, aparecen ya algunos de ellos como parte de la grilla de los presidenciables. Entonces, si nosotros, por nuestra propia error, fuésemos capaces de abrir esa puerta, creo que no tendríamos retorno. Por eso descarto absolutamente esa posibilidad. Diputado, ayer usted decía, fue una jornada de gestos, también de mensajes internos sobre todo, y todo el mundo atento a los mensajes, sobre todo internos, que se daban, más allá de los que se daban hacia afuera. Y entre tantos, bueno, el presidente dio los suyos, obviamente, pero también desde uno de los mensajes fue el de Andrés Larroque, que le contó las costillas al presidente, le recordó los 4 puntos que había, o sea, ¿Qué genera ese momento en el que muchos abogan por la no división y ese tipo de mensajes? ¿Qué significan? No, creo que en el coro de la iglesia siempre alguno desafina un poco. Y creo que el cura y el que toca el piano le tienen que avisar. Si hubiésemos tenido todos los mensajes de ese tenor, hoy la verdad que tendríamos que estar preocupados. Creo que es simplemente una expresión que del otro lado también las hay. Por eso creo que hay que tratar de buscar esa armonía o reponer, porque no queremos ser una fuerza que no tenga debate interno. Sería imposible además, pero lo que queremos lograr es ser una fuerza que pueda contener el debate interno y que pueda construir de alguna manera un camino común. Claro. Creo que estamos en eso. Bueno, la discusión se está dando dentro del Frente de Todos. La discusión y las muestras políticas se vieron también en la jornada de ayer. Las discusiones también se dan dentro de lo que es el bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, pero tenemos que hablar también de los proyectos porque la agenda legislativa, con la conformación de las comisiones, que posiblemente muchos, a lo mejor usted tiene también la misma información, están señalando que se podrá dar la próxima semana. La ley de fomento a la construcción como una de las leyes que pueda impulsar el trabajo en la República Argentina, el proyecto de ley de agroindustria, digo, son algunos proyectos cabecera que hoy tiene el Frente de Todos. Sí, proyectos que tienen que ver con poder garantizar la sustentabilidad del crecimiento económico que tuvimos el año pasado. Yo creo que podemos aspirar a que ese crecimiento económico, a pesar de lo que está pasando con la guerra de Ucrania, que genera turbulencia, pero podemos aspirar con algunas leyes como esta a darle sustentabilidad. La construcción venía muy bien, se encendió alguna alarma porque se vio una caída
en el nivel de ocupación de ese sector en los últimos meses, esta ley vendría muy bien porque nos posibilitaría reactivar sobre todo la construcción de viviendas, que es algo tan necesario y que además genera mucho movimiento, porque cuando la construcción es sobre todo a través de obra pública, el nivel de mano de obra que demanda por la alta tecnología que manejan esas empresas es relativamente menor. En cambio, la construcción enseguida genera una onda expansiva de demanda de mano de obra en el sector y creo que se busca eso. Diputado, durante el debate de la ley para refinanciar la deuda con el fondo, bueno, se destacaba desde parte de los diputados del oficialismo que lo apoyaron, que no prevé una reforma laboral. Pero había diputados también de la oposición que planteaban no tenerle miedo a una reforma laboral porque consideran que se necesitan igualmente leyes que modifiquen el sistema, ¿no? No en detrimento de los trabajadores, pero ¿harían falta leyes laborales en Argentina que sí que cambien, que traigan algunas reformas que hacen falta? Yo creo que algunos cambios son necesarios y se está pensando. Por ejemplo, el régimen laboral de la Argentina todavía prevé 2 días de licencia para los hombres en caso de nacimiento o adopción. Eso es una brutalidad. No ocurre en ninguna parte del mundo. Hay países que tienen para las mujeres el mismo tiempo que para el padre, que es a lo que se tiende. Ese tipo de cambios pienso que son necesarios. Pienso que es necesario, por ejemplo, la introducción de los comités mixtos de seguridad e higiene que no estaban previstos en las leyes laborales. Hay algunos cambios que sí son necesarios. Yo no creo en los que piensan que reforma laboral tiene que ser condición o prerequisito para poder generar más empleo formal, porque es una paradoja, es como bajarle los derechos a los que ya los tienen para igualarlos con los que no los tienen, y yo quiero igualar para arriba, no para abajo. Y respecto a propósito de reformas en el mercado del trabajo, usted obviamente mencionó cuestiones favorables para los trabajadores, obviamente, pero bueno, en ese caso deberían tener también en cuenta requerimientos también de las empresas. Por ejemplo, alguna cuestión que las indemnizaciones, en algunos casos, por ejemplo, algunos abogan por implementar un sistema, no en todos lados, pero sí del tipo de que existe en la UOCRA, por ejemplo, creo que se llama la mochila austríaca, algo así, un sistema así, que se aplicara en algunos sectores, no en todos. ¿Usted qué opina al respecto? No, pienso que es un sistema que en la UOCRA se entiende, porque una relación laboral se extingue en el momento que se termina una obra. Entonces un albañil, por ejemplo, o un trabajador calificado de la construcción, a lo largo de su vida va a tener, 70, 90 episodios laborales distintos. Ahí lo entiendo. Ahora, cuando es un trabajador que tiene una relación de dependencia y una historia laboral donde se registran 2, 3 cambios, ese sistema no funciona, y en la Argentina no funciona. Por eso, no funcionó en Austria. Tenemos la paradoja de que quedó el nombre de la mochila austríaca en un país donde ese sistema fue un fracaso. En Argentina más, porque como tenemos altísima inflación, cualquier sistema de capitalización individual tiende con el tiempo a convertirse en nulo, es decir, y era el problema que tenían también las AFJP en la Argentina. Claro. Bueno, y ese tema, digamos, el tema de la construcción, el tema de los diferentes proyectos, ¿cómo ve la viabilidad como para que avancen? Y estamos todos esperando que se destrabe la discusión de las comisiones. Ustedes lo explicaban, así que creo que no hace falta explicar más. Hay una presión, yo diría, un poco desmesurada de la oposición,
y está llevando esto a que por primera vez en el Congreso lleguemos casi al mes de abril sin tener las comisiones funcionando. Funcionan solamente las que tuvieron que ver con el tema del FMI. Hugo, gracias por estos minutos con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, la agenda del Parlamento de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados, que esperemos que a partir de la próxima semana se reactive, a partir de la posibilidad de llegar a un entendimiento, un acuerdo entre oficialismo y oposición en el armado, en la conformación de las comisiones de trabajo en la Cámara Baja. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputado Alberto Asef, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy bien. Bueno, diputado, estábamos hablando con el diputado Hugo Yasky, hablamos con otros diputados nacionales, hablamos un poco de lo que es esta agenda de trabajo que tiene muchos proyectos, muchas iniciativas que posiblemente si avanzan en entendimientos, la próxima semana podría ser una fecha como para empezar ya a trabajar entre ustedes en las comisiones respectivas. Ojalá que sea así. Todos anhelamos que se destrabe esta situación A ver, en la Cámara. Sí. Los diputados seguimos trabajando en distintas actividades que no son estrictamente para dictaminar proyectos de ley. No, Alberto, estamos teniendo un problemita estamos teniendo un problema en la comunicación. Vamos a restablecer. Pero sí, en el caso nuestro tenemos una reunión que acá. No, se entrecorta mucho la comunicación. Alberto, vamos a restablecer la comunicación. Enseguida retornamos para seguir hablando sobre lo que tiene que ver con este armado de comisiones, para lo que tiene que ver con esta agenda parlamentaria, que, bueno, los diferentes diputados nacionales están avisorando la posibilidad, ¿no? Me parece que un poco tiene que ver con el deseo, otro poco tiene que ver con el avance de las conversaciones, pero posiblemente a lo mejor la próxima semana puedan dar a luz. Sí, también me espera porque, Fer, vos sabés que en las negociaciones parlamentarias siempre están, bueno, obviamente los jefes y las autoridades principales, ¿no?, de los bloques intentando llegar a los consensos, a las negociaciones, mientras que la gran mayoría del resto de los diputados están a la espera y presentan sus proyectos y quieren empezar a empujarlos, a impulsarlos, y al no tener idea de quiénes van a presidir las comisiones, con quiénes se pueden reunir para intentar encontrar los consensos a sus iniciativas y poder quizás, como se dice, meterlas en discusión en las comisiones, bueno, también hay también como una espera ahí bastante expectante de qué va a pasar. Si bien cada uno ya se postuló, digamos, para qué comisiones le interesa, y siempre tenemos diputados que trabajan en distintos temas y se especializan en otros. Bueno, el trabajo de las comisiones es básicamente el trabajo también más importante que se da para llegar a los proyectos acordados, ¿no? Claro, José, en el medio de estas discusiones estamos entrando ya o cerrando lo que es el primer mes de sesiones ordinarias, el mes de marzo, primer mes de sesiones ordinarias del Congreso, prácticamente sin actividad. Es así, y uno se recuerda, recién lo decía Meli, respecto de que era la primera vez en tanto tiempo que se veía, y sí, uno hace memoria, vos también recordás de años atrás, y esto no es lo habitual que pasa, pero bueno, estamos ante un Congreso con minorías muy parejas y en un segundo mandato de un gobierno, entonces todo es puro tironeo.
Entonces, en estas circunstancias, uno se acuerda de lo que pasó en la prepandemia, en la pandemia, y también que el presidente Massa terminó resolviendo la situación, la conformación de todas las comisiones por decreto. Claro. Que bueno, que el decreto es lo que se suele habitar. Claro. Y creo que algo así va a tener que terminar haciéndose. Bueno, a ver, vamos a intentar, a ver si podemos restablecer de mejor manera el diálogo con el diputado Alberto Asef. Alberto, si usted nos está escuchando, a ver si ahora lo recibimos mejor. Yo la verdad que escucho muy bien, pero no sé ustedes. Ahora perfecto, excelente, como si estuviera visitándonos aquí en el estudio. Bueno, gracias. Hablábamos, diputado, de la conformación de las comisiones. Nos estaba haciendo una reflexión sobre en qué momento estamos. No, yo lo que comentaba es que es cierto que está paralizadas las comisiones y por lo tanto podemos avanzar en proyectos de ley, algunos que envió el Poder Ejecutivo, otros que hemos propuesto los legisladores. En el caso de esto último, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la ley de alquileres o los temas que tienen que ver con el procedimiento de agilización y de aceleración de los desalojos en caso de incumplimiento, que para nosotros beneficia no solamente a propietarios, sino a inquilinos también, porque abarata, al haber seguridad jurídica, abarata las locaciones. Pero lo que decía, que aparte de esto, los legisladores, siempre todos, de todos los bloques, en general, trabajamos con actividades de extensión legislativa, básicamente tomando contacto con sectores que piden entrevistarse con nosotros o que nosotros proponemos para que consultarnos mutuamente sobre inquietudes, sobre preocupaciones que el sector tiene. El otro día hubo una reunión con la gente del campo, estamos también en contacto con gente de la industria. Hay proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envió, algunos de los cuales contienen alguna normativa interesante que, por supuesto, habrá que terminar de estudiar en las comisiones, y al no estar constituida no lo podemos hacer, materia de cuestiones industriales y de promoción de las pymes, que son realmente temas pendientes que tenemos que acelerar. Ojalá que no sea necesario un decreto, como dice, una resolución de masa, sino que haya acuerdo para que las comisiones se constituyan como corresponde. La paridad de fuerzas, obviamente que mejora el control legislativo de la gestión de gobierno, pero quizás genera estos inconvenientes y estas tensiones. Claro. Pero bueno, las reglas de juego. Sí, exacto, porque si no estamos, yo señalaba, estábamos cerrando el primer mes de sesiones ordinarias, tuvieron un trabajo importante en lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no avanzaron más allá y ustedes también tienen inquietudes, el oficialismo también tiene inquietudes inquietudes que se trasladan, ¿no?, a proyectos para discutir no solo en las comisiones, sino en el Pleno de la Cámara. Así es. Tenemos inquietudes. Yo creo que hay, como lo demostró el caso del Fondo Monetario, muchas veces hay más diferencias retóricas que en la realidad de los hechos, porque finalmente con mucha retórica confrontada o contrapuesta, la votación fue casi abrumadoramente mayoritaria, con 202 votos a favor, no muchas veces votación con ese número. Es decir, que también es un mensaje que podríamos decirle a la gente, ¿no?, que hay mucha tirantez, muchas tensiones políticas, partidos en tensión, como se diría, pero cuando llega la hora de definiciones, como es el caso del acuerdo con el Fondo Monetario, por una u otra razón terminamos convergiendo y votando juntos, lo cual no quiere decir que coincidamos en el diagnóstico y mucho menos tampoco en el pronóstico, pero por lo menos en la cultura estamos de acuerdo, que no es poco. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Mencionaba usted, Hola, ¿qué tal? Mencionaba usted uno de los temas que
es de preocupación. Bueno, el oficialismo también mostró cierta preocupación al respecto hace unas semanas atrás, pero tiene que ver con la ley de alquileres. Y quería consultarlo si desde Juntos por el Cambio van a pedir una sesión especial por este tema. El presidente del bloque radical dijo que estábamos por impulsar una sesión especial. Conmigo no habló, pero yo soy autor del primer proyecto que abordó este tema de la ley de alquileres, pidiendo la derogación en ese proyecto del actual. Lo presenté hace 1 año y 4 meses. Supongo que el camino de las sesiones especiales, sobre todo si no hay tratamiento de comisión, porque no se constituyen las comisiones, o constituidas las comisiones hay dilación en el tratamiento de estos temas, y ese camino de la sesión especial está habilitado reglamentariamente y no es malo utilizarlo. El tema es que no es cuestión de citar a una sesión especial que solo requiere 10 firmas, que las conseguimos obviamente en un santiamén, sino es que el asunto es que haya sesión, que haya quórum. Claro. Y para eso hay que conversar con otros sectores que estén igualmente interesados en abordar y resolver estos temas. Usted sabe que en una sesión especial para tratar un tema sin dictamen de comisión, después también se necesita la mayoría de los 2/3 para el proyecto de que se trate. Además está el otro problema, que es el del Consejo de la Magistratura. Está bien, hoy estamos a 25 de marzo, pero los días corren y el plazo que estableció la Corte es a mediados del mes de abril. Si no, se vuelve a la composición inicial del Consejo con 16 miembros presididos por la Corte. Lo que a mí no me parece mal, porque en definitiva es mejor que el mecanismo y la organización actual del Consejo, pero me parecía que era oportunidad para mejorar la composición, establecer el cupo femenino en ese cuerpo y además fijar algunas normas que tengan que ver con la celeridad con que debe proceder el Consejo. Porque, mire, el Consejo de la Magistratura, que parece una entelequia y está lejano a las preocupaciones de la gente, cuando uno le explica 2 cositas, se da cuenta a la gente que es un tema muy importante. Es el que en definitiva elige buenos jueces y destituye malos jueces. Y si usted puede elegir buenos jueces y destituir a los malos, usted está apuntando rápidamente a mejorar la justicia. Y si usted mejora la justicia, rápidamente está logrando lo que se llama, que parece una abstracción, que es la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica es la que nos permite invertir, la que nos permite convivir en paz, tener la seguridad de que los contratos se van a cumplir, porque si no va a haber un juez que lo va a decretar de esa manera, que se cumpla. Es decir, le da seguridad y mejora la convivencia social. Cuando hay justicia, es como que hay un valor muy importante en la vida colectiva y la vida individual de cada uno. Entonces, no es un tema menor este asunto de la justicia. Y creo que debe saberse y entenderse que nuestra intención, por lo menos yo lo expreso con toda franqueza y de corazón, nuestra intención es que haya un buen consejo de la magistratura, como dice la Constitución, con equilibrio de los estamentos, jueces, abogados, académicos y políticos, equilibradamente compuesto, y ahora también agregando el cupo femenino, para que tengamos procedimientos más transparentes de elección de jueces, que sean más idóneos estos jueces, más probos estos jueces, y que cuando hay jueces que no se desempeñan adecuadamente o flagrantemente cometen delitos, como ha ocurrido, no es una suposición, no es una hipótesis, ha ocurrido y sigue ocurriendo, bueno, puedan ser destituidos con velocidad, porque es absolutamente inaceptable que jueces que están procesados, muy cuestionados judicialmente,
con pruebas contundentes y corroboradas, sigan dictando sentencias y sigan en el sillón del magistrado. Por lo tanto, eso no va más que en demérito de la justicia, y eso es un tema importante que está pendiente. Necesitamos constituir la comisión jurídica, necesitamos rápidamente abordar ese tema y hacerlo casi, yo diría, express, porque evidentemente vencen los plazos que estableció la Corte. Diputado José Di Magro lo saluda, ¿cómo le va? Recién mencionaba el tema de la ley de alquileres y que usted había sido impulsor del primer proyecto para derogarla. Justamente hay muchos proyectos de la oposición para derogar esa ley. Inclusive anda circulando la posibilidad de una sesión especial pedida por la oposición. Hay una fecha probable, inclusive justamente con ese objetivo. Se enarboló en campaña la posibilidad de derogarlo, el tema. Pero desde el sector de las inmobiliarias, uno de los que más cuestionan la ley vigente, dicen que no hay que derogarla, sino que hay que cambiarla, porque si la derogan no es como el caso del Consejo de la Magistratura, que hay otra ley que va a imponerse en esa situación, sino que se quedan sin ley. ¿No tendría que estar trabajando en una modificación de la ley en lugar de ir por la derogación directamente? Bueno, lo que pasa es que yo, como sé que la tiranía del tiempo en la televisión es muy grande y me oprime a mí, yo no le aclaré que mi primer proyecto fue de derogación, pero acabo de presentar uno de modificación. Como es este, bueno, uno también en el interín de un año y 3 meses tiene conversaciones, tiene diálogo, por ejemplo, con los sectores inmobiliarios, y ellos me hicieron ver y conversaron con varios diputados más sobre la misma temática y en la misma orientación, que no es que nos quedábamos sin ley, nos quedábamos con la vigencia del Código Civil que se aplica para los contratos de locación, el Código Civil. Pero el Código Civil no es completo en materia de cuadramiento de esta cuestión de los alquileres, y entonces hemos trabajado y presentado hace una semana un proyecto de modificación del Código Civil, de derogación de la ley, porque la ley actual hay que derogarla, pero con una modificación y actualización de algunas normas del Código Civil. Por ejemplo, le doy una que el Código Civil no prevé, o más bien prohíbe, y la modificación que nosotros proponemos no solamente admite, sino que hasta promueve. Usted sabe que un inquilino puede recibir una herencia, puede recibir un bono especial por su trabajo, puede hasta, le diría, ganar la lotería. Usted sabe que no puede cancelar anticipadamente lo que debe de su locación, manteniéndose en la ocupación del bien hasta la finalización del contrato. ¿Por qué está prohibido eso? No tiene sentido. ¿Por qué se mete la ley en una cuestión que si se ponen de acuerdo propietario e inquilino se puede resolver perfectamente? Al inquilino le conviene, se saca de encima una obligación, no va a tener actualizaciones en el decurso que resta del contrato, y al propietario le conviene porque tiene asegurado su ingreso que tiene previo. Ahora, no lo van a actualizar porque lo recibe ahora, entonces no tiene que tener actualización. Incluso se ahorra el proceso de indexación, que es uno de los factores inflacionarios. No es lo único, desde ya, es uno de los tantísimos multicausas que generan la inflación, la indexación. Por lo tanto, ahí tiene un ejemplo de lo que nosotros hemos propuesto. Ahora, el día 29, es decir, el martes, nosotros a las 4 de la tarde tenemos, yo estoy en Neuquén, por eso no tengo la agenda acá, pero me acuerdo que el 29, a las 4 de la tarde, tenemos la presentación de ese proyecto de ley en un hotel cercano acá al Congreso, a unas 10 cuadras del Congreso, para justamente ponerle ante los especialistas ese proyecto. Entre otras razones, como no hay comisión, por lo menos lo hacemos de este modo, para que empiece a profundizarse el análisis de un proyecto de ley. Lo hemos invitado a los diputados que están involucrados en esta
preocupaciones, incluso a los oficialistas. Espero que alguno de ellos se acerque. El diputado Milman me ha dicho que va a venir, y otro diputado, la diputada Cornejo, que también está muy interesada en la cuestión, también prometió asistir. Y vaya si me gustaría que vengan los que integran el Frente de Todos, que están preocupados por este tema. Porque este tema no puede ideologizarse, es un tema práctico que hay que solucionar, porque hay que solucionar el problema del mercado inmobiliario en beneficio de las dos partes, porque es uno de los casos donde una mala ley perjudica a ambas partes. No es que beneficia a una en detrimento de la otra, perjudica a las dos. Alberto, hoy el mercado está parado prácticamente a partir de que hay no digo un vacío legal, pero sí una situación que ustedes están en el medio de una discusión con la presentación de iniciativas como la suya. El oficialismo, por lo menos en las últimas horas, también, por parte del diputado Gioja, también ha dado a conocer que hay una iniciativa. Esto también marca la parálisis del sector, porque los propietarios están aguardando a ver qué resuelve el Congreso, los inquilinos tienen necesidad de alquilar, pero a la vez se encuentran con muchos impedimentos. Sí, yo la verdad que, para ser sincero, no soy especialista, no le podría decir, porque estaría exagerando, que está paralizado el mercado, por lo menos el mercado de construcción. El argentino tiene la característica, incluyendo seguramente el factor de por medio de la inflación, de ahorrar en ladrillo o ahorrar en dólares. Y mucha gente sigue confiando en el ladrillo, no le digo más que en el dólar, pero a la par, o quizás hasta diría más. Me rectifico, diría más. Entonces el ladrillo sigue funcionando. Yo estoy en Neuquén, y uno de los ciudadanos con los que estoy conversando, que me vino a buscar al aeropuerto, después estuvimos charlando bastante, en una reunión, me dijo que en este momento hay en Neuquén, la ciudad de Neuquén, 240 permisos de construcción autorizados de edificios de 7 y hasta 30 pisos. Esto no marca que hay una parálisis. Y lo digo esto más allá de cualquier interés político electoral. Acá gobierna un partido provincial, no tiene nada que ver con nada político. Estoy hablando de un tema objetivo. Y si usted camina un poquito a Buenos Aires, no le digo que hay un boom de construcción, pero hay construcción. Lo mismo que en Mar del Plata. Veo también permanentemente cerca de mi casa en Mar del Plata hay como 10 edificios en construcción en 10 cuadras a la redonda. Uno por cuadra, diría. Decir que parálisis no, porque ¿sabe lo que pasa? Yo esto lo digo con el optimismo que siempre quiero poner, sobre todo en un país que se ha ido en el pesimismo. La Argentina es tan fuerte, tan poderosa, que no la hunden ni las peores conducciones, ni las peores políticas, no la terminan de hundir. Ahora, ¿se imagina lo que podría hacer si nos pusiéramos de acuerdo y hiciéramos una política un poquito más sensata y un poco más coherente? Bueno, sería espectacular. Así que eso lo dejo como mensaje, lo digo seriamente. Y en cuanto a pero sí es cierto que han retirado inmuebles del mercado los propietarios, huyendo de esta ley, y además con la inseguridad que significa algunas consignas que algunos sectores, esos sí ideologizados, le han dicho: mire, si usted está alquilando, quédese 6 meses que no le pueden desalojar lo mismo, no pague nada, otros 6 meses que va a tener 1 año sin pagar y va a vivir de arriba. Eso lo he visto yo, conozco las consignas, las he visto en internet, etc. Entonces todo eso hace que haya un retraimiento de la oferta de inmuebles en el mercado y haya muchos desocupados. Ahora, si mi querido diputado, digo querido porque yo lo respeto, es un hombre de larga trayectoria, diputado Gioja, cree que la solución es ponerle un impuesto nuevo a la vivienda desocupada,
es para mí desopilante, porque no estamos en Berlín, donde hay un impuesto parecido. Berlín es la cuarta economía del mundo, es la economía estable, la macroeconomía funciona, el euro es una moneda poderosa, el Banco Central de Europa, manejado prácticamente por los alemanes, es un banco sólido, y nosotros tenemos todo lo contrario. Entonces acá no podemos avivar el fuego de la huida de capitales, de la desinversión, diciéndole a los pocos que invierten, y sobre todo ahorristas a lo mejor que tienen lo suficiente como para comprar, y por eso lo compraron, un inmueble adicional al que tienen para completar ingresos, ahora le vamos a poner un impuesto nuevo. Dijimos impuestos nuevos no, y en este caso ratificamos que yo ni nadie de nuestro bloque va a votar un impuesto nuevo. Alberto, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes por siempre invitarme. Gracias. Gracias. El diputado Alberto Asef, diputado de Juntos por el Cambio, por la provincia de Buenos Aires, la agenda del Parlamento de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados, que vamos a seguir analizándola, pero después del corte. Pausa. Esto es El Análisis por aquí, por Diputados Televisión, El Análisis por DTV. Ya regresamos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV. Nos vamos rápidamente a la provincia de Misiones. Diputado Alfredo Schiavoni, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Gracias, diputado. Aquí estamos con Melissa, estamos con José. Bueno, analizando un poco lo que tiene que ver con la agenda del Congreso, lo que tiene que ver también con las propuestas que van haciendo cada uno de los bloques, pensando en la actividad parlamentaria que tendría que comenzar la semana que viene si hay entendimiento y hay conformación de comisiones. Sí, efectivamente. En realidad, la actividad parlamentaria debería haber empezado de forma ordinaria ya a principio de mes, ¿no es cierto? Pero bueno, este tema de estar un poco trancados en cuanto a la conformación de las autoridades y de las comisiones, las autoridades dentro de las comisiones, es lo que nos tiene hoy un tanto paralizados. Nosotros sí esperamos que comience. Tenemos la idea de solicitar una sesión especial para tratar básicamente el tema de ley de alquileres, que es algo que nos parece que requiere una solución pronta, urgente. Hay un colapso en el mercado inmobiliario, hay muchísima informalidad, hay contratos, mejor dicho, no hay contratos formales, se están pactando muchas transacciones de manera informal y bueno, nos parece que hay que debatir sobre ese tema, encontrarle una solución para poder regularizar nada más y nada menos que el alquiler, que en muchos casos es alquiler de la familia, del lugar donde viven, tienen que regularizar. Nos parece un tema de suma importancia, de suma actualidad. Alfredo, Melissa Jofre tiene información respecto a el tema que usted está señalando, que tiene que ver con la ley de alquileres, y si le parece vamos a compartirlo. Meli. Sí, Fer, porque bueno, vamos a citarnos a nuestra compañera Carolina Ramos. Ella acaba de seguir la conferencia de prensa que dio el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desde Salta, y anunció que la semana que viene
viene buscarán suspender la ley de alquileres por 90 días y en ese lapso sancionar una nueva ley, porque esta ley perjudicó a propietarios, inquilinos e inmobiliarias. A veces hay leyes que perjudican a uno de los actores, pero nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores. Yo en su momento estuve en contra de esta ley, advirtiendo que iba a pasar lo que pasó, dijo Massa. Bueno, Alfredo, ahí está por lo menos esta información que también se suma a lo que usted está señalando. ¿Qué le parece consensuar este tema de suspender la ley y empezar, digamos, a discutir algo nuevo, no? Sí, perfecto. Nosotros, justamente uno de los problemas que tiene suspender lisa y llanamente es la incertidumbre que esto acarrea, ¿no es cierto? Porque imagínate, si con una ley mala no se dan las transacciones entre propietarios e inquilinos, imagínate en suspenso. Son 90 días donde nadie va a quedar todo sujeto a lo que probablemente ocurra. Y es cierto que la ley actual, la ley vigente, también en parte se vio muy perjudicada por la ecuación de la inflación. Introducir la actualización en los contratos por el índice inflacionario con los niveles de inflación que estamos alcanzando, por supuesto que desvirtúa cualquier contrato. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? Hola, José. El Congreso parece estar condenado a correr con plazos perentorios, entonces ya lo hicieron con el tema del Fondo Monetario, el acuerdo por el fondo, que tenían que sancionarlo rápidamente por el vencimiento del pago. Ahora les pasa con el tema de alquileres y les va a pasar con la cuestión del Consejo de la Magistratura, que seguramente la próxima semana el Senado de la Nación va a darle media sanción al proyecto del Ejecutivo y después lo van a recibir ustedes y saben que tienen tiempo de legislar hasta el 15 de abril, porque si no se cae la ley vigente. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a priorizar la posibilidad de que haya una nueva ley y darle curso a la ley, al proyecto que va a venir del Senado si es que lo aprueban la próxima semana, como todo indica que será? ¿Qué es lo que ya vienen conversando? ¿O lo van a trabar en diputados, la oposición? A ver, no se trata de trabarlo. Nosotros tenemos algunas iniciativas al respecto. Hay un plazo que es perentorio, que lo fijó la Corte, no lo pusimos nosotros, digamos, es una manda, hay que cumplir un fallo. Tenemos algunas ideas que por ahí difieren de las del oficialismo, pero estamos dispuestos a dar el debate y bueno, nos parece que también es un tema muy importante para la salud de la República, porque se trata nada más y nada menos del organismo que selecciona y designa a los jueces. Así que vaya si no tiene importancia para la salud de la República. Nos parece que no es un tema menor y en este caso particular, como bien lo señalaste, hay un plazo perentorio que está fijado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que vamos a trabajar en eso, estamos trabajando en eso, nos parece un tema central y como señalaste en el comentario, la verdad es que siempre estamos trabajando contra reloj en todos los temas en este momento en diputados. Parece que eso trae una mala calidad en el debate. Me parece que viste las cosas sacadas medio de apuro, entre gallo y medianoche. Me parece que requiere revisar un poquito eso y bueno, nosotros por cuestiones que son absolutamente ajenas a nuestro bloque, a nuestro interbloque, no se pudo sesionar en extraordinaria, a pesar de que estaba hecho el llamado desde el 1 de febrero, no a partir de la renuncia a la presidencia del bloque oficialista por parte del diputado Kirchner, se produjo una situación de tensión dentro del oficialismo que fue lo que impidió poder convocar a extraordinarias
o poder concretar alguna sesión extraordinaria porque la convocatoria estaba hecha, no pudieron ponerse de acuerdo en la agenda. Hoy, y fruto de que también hay problemas en el bloque oficialista, pero también de que no terminan de entender el resultado electoral del año pasado, que alteró un poco la relación de fuerza dentro del Congreso, insisten en algunos vicios en la conformación de las comisiones que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Hay una negociación en marcha. Bueno, esperemos que esto concluya de la mejor manera para que el Congreso de la Nación pueda trabajar con plazos razonables y no tener que sacar siempre las cosas a las apuradas. Ustedes recordarán la autorización para la nueva operación de crédito público con el FMI. Se discutió 3 días en plenario de comisiones y 13, 14 horas en el recinto, y ya se transformó en ley esa autorización. Nos parece que son temas de vital importancia para el país que ameritan que lo que salga sea fruto del debate más intenso y más acabado posible. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Quería consultarlo porque en caso que convoquen a una posible sesión desde Juntos por el Cambio, bueno, necesitan 13 diputados más para alcanzar el quórum y luego se necesitarían obviamente 2/3 si se quisiera tratar alguno de los proyectos. ¿Están en conversaciones con otros bloques que también tienen algunos temas en común para llevar a esa sesión o es solamente el tema de alquileres? Por supuesto que en conversaciones siempre estamos, siempre hablamos los diputados de la oposición y del oficialismo y de los otros bloques de la oposición entre nosotros. Eso es permanente, independientemente de que haya o no en el horizonte la posibilidad de realizar una sesión o no especial. Siempre estamos conversando y en principio las conversaciones en este momento se dan en torno básicamente de la ley de alquileres. Sería como el tema convocante, excluyente por el momento, lo que no quiere decir que finalmente sea el único tema que vayamos a meter en la agenda. Puede pasar que fruto de la negociación con el resto de los espacios para poder llevar adelante esta convocatoria y obtener finalmente el número para sancionar una ley, puedan surgir otros temas que formen parte del temario de la sesión. Alfredo, ¿cómo ve y cuál es su opinión respecto a diferentes iniciativas que ya están, que ha enviado el Ejecutivo, como por ejemplo el proyecto de ley de fomento a la construcción, pensando principalmente en el crecimiento y en la posibilidad de expandir rápidamente y generar fuentes de trabajo? Bueno, a ver, nosotros cuando hablamos en el caso concreto de ley de alquileres, también ponemos en el mismo paquete algún tipo de incentivo para fomentar la construcción de inmuebles con destino a ser alquilados. Nos parece, eso es una experiencia que se llevó adelante durante el gobierno del doctor Alfonsín, que tuvo buenos resultados. Nos parece que revisar un poco esa legislación, encontrarle una adecuación al momento actual, podría constituir una cuestión interesante para incentivar la construcción. Es conocido el efecto multiplicador que tiene la construcción sobre el empleo y sobre la actividad económica en general, porque demanda muchos rubros. La construcción demanda de la provisión de muchos insumos, muchos de los cuales claramente son de fabricación nacional también, así que tiene un efecto sobre el empleo, si bien temporario, muy interesante. Obviamente son cuestiones que para nosotros forman parte del debate porque la situación por la que atraviesa el país
respecto del empleo es muy preocupante y es bien conocida nuestra postura acerca de revisar la legislación laboral existente porque a todas luces no está cumpliendo con el objetivo para el cual fuera oportunamente sancionada. Toda vez que tenemos más de la mitad o la mitad de la fuerza laboral, de la población económicamente activa del país, trabajando en la informalidad, nos parece que claramente esta legislación laboral no está cumpliendo con su cometido. Entonces, lejos de pretender persistir en el error, nos parece que hay que revisar esa legislación que permita que la mayor cantidad de nuestros compatriotas trabaje en la formalidad, que tenga la cobertura que debe tener, pero no con la legislación vigente, porque eso claramente no ocurre. Diputado, si hablamos de temas preocupantes, el que va primero y lejos es la cuestión de la inflación. El gobierno anunció que iba a declarar, el presidente habló de declarar la guerra. Bueno, se anunciaron una serie de medidas, no tantas, pero ¿qué opina sobre los anuncios que se hicieron y sobre de qué manera se puede llegar a afrontar? A ver, coincido en la preocupación respecto de la inflación. Es realmente lo peor que nos puede pasar. Los índices inflacionarios altos que tenemos hoy castigan principalmente a aquel sector de la población más vulnerable que destina la mayor parte de sus ingresos al consumo. Son los más afectados por la inflación galopante que vive el país, los sectores más postergados de la sociedad. Así que obviamente es un tema de enorme preocupación y aparte no permite planificar, no permite dar previsibilidad, que es algo fundamental para el desarrollo de las actividades económicas, de las actividades productivas. Así que coincido en la preocupación del presidente sobre el tema. Lo que no coincido para nada es en las respuestas que el presidente y sus ministros han formulado. Tampoco creo que se trate de una guerra donde hay supuestamente un bando que la provoca y otro que la combate. Me parece que es una forma de encarar y de mirar el problema que tiene garantizado el fracaso al ver el tema de la inflación de esa forma. Acá y de la manera en que el presidente y sus ministros y algunos de sus secretarios están tratando el fenómeno de la inflación, es pensar que solamente con mayor cantidad de controles pueden solucionar el tema y no atacar las causas profundas que originan el fenómeno de la inflación en nuestro país y en cualquier lado. Parece que están equivocados y bueno, no es la primera vez que el presidente se equivoca en la formulación de algún problema y por supuesto en las soluciones, porque nosotros también lo venimos advirtiendo prácticamente desde el inicio de la gestión de Fernández, que no exponía un rumbo, un plan para la economía del país, cuestión que fue de alguna manera enmascarada o si se quiere atenuada por la pandemia, pero que bueno, después de 2 años y pico de estar gobernando la Argentina, hay que darle un rumbo, hay que pensar a dónde se quieren llevar las cosas, si se quiere gobernar con déficit, si se pretende que la inflación se coma al déficit, cosa que hoy tampoco estaría sucediendo porque el gobierno se está financiando a partir de la emisión de títulos que están atados a la inflación. O sea, no estamos en un buen momento, no son acertadas las medidas que se están tomando y bueno, nos parece que también podríamos, si bien es cierto la responsabilidad de gobernar y de tomar las medidas es del Ejecutivo, creo que tenemos que empezar a pensar los argentinos que el conjunto de la población de esta manera no estamos yendo por un buen rumbo. Así que podríamos debatir también al respecto.
Diputado, uno de los temas en los cuales se esperaba que hubiera un consenso para que saliera una declaración en la única sesión que hubo del año era la guerra de Rusia con Ucrania, de la cual ya se cumple un mes. En relaciones exteriores es otro de los lugares donde hay marcadas diferencias entre oficialismo y oposición. Finalmente esa declaración no salió en esa sesión. ¿Cree que tendría que haber un pronunciamiento por parte del Congreso respecto a lo que está pasando? A ver, a mí me parece que todos los espacios políticos de la Argentina nos manifestamos con cierta contundencia y absoluta claridad respecto de lo que pensamos de la invasión por parte de Rusia a Ucrania, salvo el oficialismo. El oficialismo es quien tiene diferentes miradas, diferentes matices sobre el mismo problema. Si bien es cierto, el canciller Cafiero hizo declaraciones y el presidente también, algún tipo de pronunciamiento, como espacio político, lo que piensa el Frente de Todos respecto de Putin y de la invasión de Rusia a Ucrania no está manifestado con claridad. Eventualmente habría algunos dirigentes del Frente de Todos que inclusive manifestaron cierta simpatía y o justificación de carácter legal e histórico respecto de la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, cosa que a nosotros nos preocupa y en gran medida. Diputado, hay algunas voces que, volviendo a la inflación, algunas voces que desde el mismo Congreso se han pronunciado a favor de la dolarización, eventualmente. ¿Usted qué postura tiene al respecto? No, yo creo que no estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que hay que reservarse por el momento la herramienta de política económica que significa manejar la existencia y el manejo del Banco Central. Me parece que quienes hoy están machacando con mayor fuerza sobre la eventual dolarización de la economía y lo que conlleva a la eliminación del Banco Central de la República Argentina, son en su mayoría, no digo que dentro de nuestro propio espacio no haya habido manifestaciones al respecto, pero en general quienes con mayor énfasis están atrás de esta propuesta son sectores de la política que por ahora no administraron nunca la economía del país. Por lo tanto, creo que no son sectores de la política que no entienden bien aún que las transformaciones de fondo, las transformaciones abruptas que la política propone requieren de consensos sociales importantes para ser llevadas adelante con éxito, porque si no fracasan. Cualquier cambio copernicano que uno quiera introducir en las políticas públicas requiere de mucho consenso social, de mucho trabajo, de hablar, de entender, de masticar las cosas para que el conjunto de la población respalde y esté de acuerdo con estas medidas. Decirlo resulta muy fácil, pero me parece que para esos dirigentes particularmente aplica el teorema de Baglini. Están tan lejos de alcanzar la posibilidad de gobernar el país que se dan el lujo de proponer cosas de muy difícil concreción. Alfredo, en síntesis a lo que usted estaba señalando, organizar el trabajo prácticamente como el que se implementó para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ahí se vio un trabajo importante entre el oficialismo y la oposición, la articulación de las autoridades de la Cámara de Diputados, buscando consensos, hablando con el Ejecutivo, la oposición proponiendo... y de manera importante se llegó a un entendimiento. Ese entendimiento se podrá trasladar a la búsqueda de consensos porque, en definitiva, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores prácticamente está por mitades.
Sí, la verdad que esa es la relación de fuerza actual, existente. Yo creo que mucho en esto va a influir cómo se ordena, cómo se alinea el propio oficialismo, porque básicamente lo que ocurrió con la autorización para la nueva operación de crédito público que sancionamos en la última sesión obedeció a que el oficialismo no votaba alineado. Quiere decir esto que si Juntos por el Cambio no tenía la responsabilidad junto a otras fuerzas políticas de menor número de acompañar la iniciativa de autorizar al Ejecutivo a concretar esta nueva operación de crédito, hoy estaríamos en default. Hoy el país estaría en una situación de cesación de pagos porque no hubiese podido honrar el vencimiento con el Fondo Monetario que operó el pasado 22 de marzo. Por lo tanto, nos parece a nosotros de vital importancia que se defina dentro del Frente de Todos si conforman un único bloque o si de ahora en más la Cámpora y quienes adhieren a la vicepresidente van a trabajar de manera separada como otro espacio político, como otro bloque, porque en realidad no es que le estén brindando el mayor de los apoyos a la gestión del presidente Fernández. Diputado, quería consultarlo también por su provincia, porque, bueno, una vez que la agenda mediática se desvió hacia otro lado, los incendios en Corrientes quedaron un poco de lado y así también sus consecuencias, pero hubo también incendios en Misiones, y consultarle cómo está hoy la situación y sobre todo, bueno, todo lo que hay por seguramente reparar. Bueno, yo la verdad que te agradezco muchísimo que traigas a colación el tema, porque lamentablemente tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Misiones nosotros advertíamos que cuando empezara a llover y se empezara paulatinamente a regularizar el régimen pluvial, nos íbamos a olvidar de esta tragedia que vivieron ambas provincias durante el verano. Y si bien es cierto, las consecuencias inmediatas del incendio, del fuego, están controladas, están absolutamente bajo control, queda la rémora en las actividades económicas de la pérdida que significa el incendio de campos y los incendios forestales. En ese sentido, nosotros hicimos una serie de propuestas, el oficialismo también. También es un tema que nos parece importante en la agenda, no olvidarnos del fondeo para los mecanismos de prevención de estos incendios forestales ante una situación de sequía, de incendios forestales y de campo también, ¿no? Siempre hay que aclararlo. Fondear con inversión los mecanismos de prevención y de control, pero también actuar sobre las consecuencias directas, la gente que tuvo que malvender hacienda, la que perdió vientres y terneros en esta tragedia, la que perdió inversiones como la forestal, también inversiones en activos fijos dentro de los campos, se quemaron potreros, pasturas, alambrados, todas cuestiones que hay que reponer, que hay que atender crediticiamente a esos propietarios para que puedan reponer las inversiones que les permitan alcanzar los niveles de producción previos a esta tragedia que sufrimos las dos provincias de la punta del NEA. Usted habla como productor. ¿Es productor de la... a ver, ¿cuál es su actividad? Yo soy productor forestal, sí, efectivamente. ¿Y cómo está manejándose en esta coyuntura el sector? Bueno, el sector, nadie te quiere asegurar una forestación, esa es la verdad. Los seguros agrícolas en nuestro país se dan básicamente
en las producciones de la pampa húmeda. En el resto de las economías regionales no tenemos acceso por la inversión, por la magnitud del respaldo, no tenemos acceso a los seguros. Imagínate, menos aún en una actividad de mediano y largo plazo como es la actividad forestal en la provincia de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, que constituyen la principal cuenca forestal de la Argentina. Así que, bueno, son condiciones donde el productor toma el riesgo, y generalmente lo que hacemos es invertir en una especie de autoseguro, que es mantener sectores de vigilancia para advertir sobre posibles incendios. Se construyen torres, así como mangrullos, digamos, un poquito más altos, para poder visualizar y prevenir focos de incendio. Se recorre con camionetas, se mantienen los caminos de las plantaciones lo suficientemente anchos, limpios y despejados para impedir el paso del fuego. Esto, cuando hay viento y seca, realmente es imposible hacerlo. Lo que pasó ahora, una vez que el fuego agarra la copa de los árboles, se quema, es imposible atajarlo. Pero bueno, los propietarios se equipan de la mejor manera posible, como pueden, hasta donde permite la rentabilidad de la actividad, para tratar de controlar los incendios forestales y los incendios agrícolas también, porque muchas veces la práctica habitual que hay en toda la zona nuestra, que a la salida del invierno se queman los pastizales, los campos naturales, se queman para limpiarlos, muchas veces desembocan en situaciones de incendio forestal. Alfredo, el Congreso tiene pendiente la sanción de alguna ley de emergencia, principalmente para la provincia de Corrientes, para con la provincia de Misiones, a partir de estos siniestros que han sufrido. Bueno, nosotros desde la oposición, en realidad desde Juntos por el Cambio, logramos unificar todas las iniciativas que habían sido presentadas, inclusive por mí mismo y por otros colegas. Logramos unificarlas en una sola iniciativa que esperamos discutirla en el recinto. Por eso te decía, la sesión especial en realidad está con el único tema de ley de alquileres, pero hay cosas que en nuestro criterio son urgentes y deben ser debatidas y sancionadas. No obstante, también hay que aclarar, el oficialismo, más allá de las iniciativas que ha presentado, tomó algunas medidas desde el Ejecutivo para compensar o morigerar los efectos de que los incendios de campo y los incendios forestales y la sequía en particular provocó sobre la producción. Es decir, alguna prórroga en los plazos del pago de vencimientos impositivos, de vencimientos previsionales, estirar las moratorias que estaban vigentes. Bueno, también hay que reconocer, tomaron algunas medidas para ayudar a los productores. No a lo mejor en la magnitud que nosotros entendemos amerita el tema, pero lo hicieron y eso hay que reconocer. Alfredo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Gracias. El diputado Alfredo Schiavoni, diputado de Juntos por el Cambio, diputado del PRO por la provincia de Misiones, ¿no? Y esto último que estamos hablando, porque parece como que, bueno, que ya después que llegaron las lluvias, las precipitaciones, que se controlaron los focos de incendio, tanto en Misiones como en la provincia de Corrientes, parece como que el tema había pasado al olvido, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Vinieron después otros temas en la agenda que acapararon toda la atención, entre ellos lo que fue la ley del FMI, pero sí, como dice el diputado, se habían presentado varios proyectos y desde Juntos por el Cambio, en un proyecto encabezado por Negri,
sí ahí, bueno, contemplaban todas las propuestas para, más que nada, obviamente, llevar ayuda impositiva, claro, ¿no? A los productores. Bueno, y son temas que están también en discusión, ¿no? Por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Diputado Daniel Ferreira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo anda, diputado? Aguardando un poco entendimientos, acuerdos para viajar a Buenos Aires y empezar a discutir los diferentes proyectos que hoy están en la Cámara de Diputados. Y sí, esperamos que citen a reunión lo antes posible. Hay muchas cosas para trabajar y bueno, esta división que se ha formado, que esperamos que se pueda resolver de manera favorable, porque al final las divisiones no sirven nada más que para enfrentarnos inútilmente entre nosotros, así que espero que esto se solucione y que empecemos a trabajar un año y con todas las pilas, porque ya hemos perdido casi 2 años entre la pandemia y otras cosas, así que ya es hora de que podamos dedicarnos a los problemas graves que tiene el país, así que ojalá empecemos a sesionar la próxima semana. Daniel, esta división que se notó en el momento que se votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estas dos posturas que tuvo el Frente de Todos, ¿usted ve que puede generarse una ruptura ahí en el bloque o no? Mira, a mí me preocupa que la situación actual es de ruptura. Por más que, digamos, el presidente ha enviado algunos mensajes, pero en este momento la división es muy marcada y hay que buscar la forma de superarlo a esto. Porque el país está en una situación tan grave que nosotros tenemos que dejar de lado todas las diferencias para ponernos a trabajar. El país tiene que estar por encima de todas las diferencias. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? Hola, José. A propósito de lo que dice, le repito una pregunta que recién hacíamos a un colega suyo, compañero del bloque, y a propósito de lo que había, de los gestos y las señales y las declaraciones de ayer, que una de las cuales corresponde al dirigente de la Cámpora, Andrés Larroque, que habló justamente de los votos que había cosechado siendo jefe de campaña el presidente de la Nación, o sea, como que era apenas 4%, cuando, bueno, claramente sin nombrarlo estaba aludiendo a la campaña de Florencio Randazzo, y como que era una muestra de quién eran los votos de cada uno, que nosotros no nos vamos a quedar acá, decía Larroque, en referencia a las intenciones no rupturistas, pero también cuál era el gesto, o sea, cuál era el gesto hacia el gobierno en general, porque fortalecerlo no lo fortalece en declaraciones como esas. No, fueron duras las declaraciones del Cuervo y creo que en un momento en que necesitamos un poco de calma, esas, digamos, no colaboran mucho, ¿no? Pero lamentablemente si no encontramos una salida que nos permita reagruparnos, divididos, estamos perdidos y creo que el país necesita de nosotros, de todos juntos, así que esperemos que todo esto pueda dejarse en el olvido y poder empezar de nuevo, lamentablemente. Y digo empezar de nuevo, ni siquiera empezamos, porque al final de cuentas, desde fines del 19, todo fue pandemia, esto, aquello, y bueno, estuvimos prácticamente paralizados, así que hay que ver la forma de ponernos a trabajar por el país y bueno, y esperemos que el rompimiento no se produzca del todo, así que no queda otra que esperar. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda.
uno de los temas que en los próximos días podría llegar aquí a la Cámara de Diputados, porque todo apunta a que la semana que viene en el Senado el oficialismo va a buscar la media sanción, es la reforma del Consejo de la Magistratura. En temas judiciales no le ha ido bien al Frente de Todos aquí en Diputados porque, bueno, han quedado paralizados proyectos como la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público. Esta obviamente tiene un aspecto distinto, que es que hay un fallo de la Corte Suprema de por medio. Ya desde Juntos por el Cambio se expresan en contra del proyecto oficial. También hay algunas voces dentro del interbloque federal. ¿Qué cree que podría pasar con esa ley? Mire, creo que va a ser una cosa muy discutida, porque, bueno, es feo decirlo, pero evidentemente por ahí se pretende tener un Consejo de la Magistratura favorable a Juan o a Pedro, y eso va a generar tironeos de distinto tipo. El ideal sería encontrar un punto de equilibrio, inclusive un acuerdo entre Cambiemos y las otras fuerzas y nosotros, y tratar de hacer un Consejo de la Magistratura que realmente cumpla la función para la que está. Sé que es difícil, ¿no? Porque siempre hay intereses en juego, pero lo ideal sería eso, que lográramos encontrar un punto de equilibrio que pueda ser consensuado y un Consejo de la Magistratura que nos dé garantía a todos, sí, no a una fracción, a todos. Claro, la principal diferencia, más que el número de miembros, consiste en la presencia de la Corte Suprema, sí o no. En el oficialismo no parece estar dispuestos a ceder eso, que justamente es un punto que reclama la principal oposición. Y habrá que ver si votamos juntos o divididos. Juntos en el Frente de Todos. Y sí, va a ser importante que a ver cómo estamos. Porque si estamos divididos la cosa se complica. Así que habrá que ver. El tema de la Corte es un tema en extremo delicado, ¿no? Yo soy partidario de una justicia totalmente independiente, que sea justa para todos, pena igual para el que comete un delito, sea de abajo o de arriba, en la palabra que sea justicia al 100%. Así que me gustaría que se pueda consensuar para hacer un Consejo de la Magistratura que realmente funcione para todos. Así que veremos. Claro, sí. Es complicado, es muy complicado. Ustedes saben que es complicado. ¿Qué opinión tiene respecto a lo que desde el propio oficialismo se esgrime habitualmente cuando se habla de justicia sobre el tema del lawfare? Y bueno, pero lo que ocurre es que tenemos, mire, yo soy justicialista, pero a mí me parece que ya tenemos que dejar de mirar al pasado, porque siempre va a haber argumentos de un lado y del otro para cargarle las tintas al justicialismo, a Cambiemos o a cualquier otro que pueda ser. Y tenemos que ver de que esto no nos ha servido de nada. Nos hemos pasado enfrentándonos unos con otros y mientras tanto el país se iba cayendo. Entonces hay que ver la forma de que de una vez por todas la justicia sea la justicia, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, cada uno cumpla con su tarea. Por ejemplo, estábamos hablando de, hace rato la señorita decía, de que el tema de los incendios, bueno, se lo abandonó un poco porque estábamos ocupados con el Fondo Monetario. Yo creo que si cada uno de nosotros, cada uno de los ministerios, se dedique específicamente a lo suyo, podemos abarcar infinidad de tareas y no abandonar ninguna. Porque en definitiva, el tema del Fondo Monetario era un tema que nos ocupaba a todos, pero había posiciones tomadas para la votación. No había razones para que dejemos de atender el gravísimo problema, por ejemplo, que representaron los incendios. Cada ministerio tiene que ocuparse de lo suyo. Y algunos realmente no reúnen las condiciones que la sociedad está necesitando.
Daniel, este es un tema que usted lo ha planteado ya en otros momentos, el tema de el replanteo que se tiene que hacer un poco los sectores políticos o a lo mejor en este caso el propio Poder Ejecutivo respecto a la diagramación de los ministerios en la República Argentina. Lo cierto es que hay una serie de normas, hay una serie de proyectos necesarios, impulsados por el Ejecutivo, para poder hacer frente a lo que terminaron votando ustedes, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, proyecto de ley de agroindustria, proyecto de ley de fomento a la construcción, proyecto de ley de fomento a la industria automotriz, el crecimiento productivo de la República Argentina. Cuando se pongan a consideración, tenemos que tener sentido común para inclinarnos por la posición que más convenga. Si el proyecto del Ejecutivo es bueno, tenemos que apoyarlo con todo. Si tiene falencias, tenemos que marcarlas para que se corrijan. Y esto tiene que ser un trabajo conjunto. No tiene que ser un tironeo en que si sale aprobado, ganamos los justicialistas y que si se pierde, gana, cambiemos. No, tiene que ser algo consensuado. Mire, yo el otro día en un programa de ustedes dije claramente, nosotros tenemos que empezar a mirar la forma de generar empleo para poder reducir, digamos, el tema de la cantidad de gente que tiene el Estado y no hablar de echar 1 millón de empleados a la calle. Nosotros tenemos que ver la forma de dar garantías para que las empresas se instalen y generen empleo. El Estado no puede ser el empleador de todos, es imposible. Ya hoy estamos sobredimensionados. Entonces, cuando viene un tema tratamiento, lo que hay que ver es la importancia que tiene, cuánto beneficia al país y a su gente, y no si me conviene patearlo porque me conviene políticamente o votarle a favor porque me conviene políticamente. Tenemos que alguna vez poner a la Argentina por encima de todo y entrar a hacer todos aquello que al país le venga bien. Hay muchas cosas. Yo he dado el otro día algunos ejemplos de las medidas que se pueden tomar para que empecemos a economizar en el Estado, porque tenemos que empezar a formar una caja que nos permita llegar con reserva al momento en que haya que pagarle al fondo. Porque sí, vamos a tener 2 años de gracia, vamos a estar muy bien, pero ¿y después? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de hacerlo fuerte al Estado económicamente, que ahora es prácticamente imposible hablar de eso, pero si nos tomamos en serio lo delicado de la situación, si empezamos a recortar gastos por acá, por allá, ya a los privados no los podemos seguir cargando, ya tenemos una carga impositiva ya muy alta. Entonces, a ver, nosotros como Estado, ¿qué podemos? Esto lo podemos ahorrar, esto que... Hagamos de cuenta que esto es la masa de fondos que tiene el país. Esta pequeña porción la pasamos para economía y no se toca. Ir sacando un pucho todos los días para ir formando un fondo que nos permite empezar a tener algo de respaldo económico. No tenemos nada hoy día, nada. Y es grave eso es muy grave. Y en definitiva, si nosotros no logramos consensuar ideas entre todos, si no logramos aprobar todo aquello que sea beneficioso, los más perjudicados van a ser aquellos que ya hoy día están en una situación más que grave. Diputado, así que aquí está haciendo cuenta. Se está hablando mucho de la ley de alquileres, hay propuestas para modificarla. Bueno, justamente hoy presentó un proyecto un diputado de su bloque, José Luis Gioja. Algunos quieren modificarla, otros quieren derogarla. Hoy desde Salta, ahí cerquita suyo, el presidente de diputados, Sergio Massa, habló de que la semana que viene se va a buscar avanzar capaz en una suspensión para rediscutir una norma. ¿Usted qué posición tiene respecto a esa ley? La ley tiene que contemplar los intereses de las dos partes. Los intereses particularmente del inquilino, que es toda gente que no tiene posibilidad de llegar a su vivienda propia, y el interés de los propietarios. Hoy hay muchos propietarios que prefieren tener la casa cerrada antes que alquilarla. Y hay un montón de gente que necesita vivienda y no puede hacerlo porque no le alcanzan los sueldos. Entonces, cuando se presente en la Cámara, el ideal va a ser de que tanto
la oposición como nosotros, analicemos punto por punto y veamos qué es lo más conveniente hacer. O sea, en una palabra, sacaron una ley consensuada por todos contemplando en forma equitativa los intereses de uno y de otro. Pero me gustaría que salga así, consensuada por todos. Como salió en su momento. En realidad, le aclaro, yo soy partidario de los consensos, no me gustan las imposiciones, ni de un lado ni del otro. A mí me gustaría que empecemos a practicar una democracia más participativa, más plural, menos egoísta. Y le digo más todavía, tal vez tengamos que empezar a pensar en los problemas del país y no en la próxima elección. Mire lo que le estoy diciendo. Difícil Pensemos porque el tiempo corre, ¿no? Mientras más corre el tiempo, más nos acercamos de nuevo a la elección. Si hacemos bien lo que tenemos que hacer, llegaremos bien parados a la próxima elección. Y si no lo hacemos bien, ya sabe cuál va a ser el resultado. Claro. Daniel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Estoy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. El diputado Daniel Julio Ferreira, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, dejando reflexiones respecto a esta situación por la que está atravesando desde el punto de vista político interno el Frente de Todos a nivel nacional y también acá en el propio bloque, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Sí, el diputado Ferreira que siempre reconoce o admite lo que está pasando, ¿no? Claro. Algunos quizás quieren poner más paños fríos, pero bueno, él dice que sí, que hay una evidente fragmentación a la que obviamente todos apuntan a superar, y llamó la atención también, ¿no?, esto que dejó diciendo, bueno, vamos a tener que votar todos juntos en la ley del Consejo de la Magistratura, como diciendo quizás algunos sí están más predispuestos a buscar un consenso y otros quieren votar sí o sí el proyecto oficial, que así se presume va a pasar en el Senado. En el Senado, si quieren que salga la media sanción, todo el bloque va a tener que votar igual, ¿no? Bueno, en principio parecería que en el Senado Nacional, digo esto en respuesta a lo que sucedió aquí en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, donde el Frente de Todos, que votó de manera diferencial lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, en el Senado todas las voces desde el oficialismo del Frente de Todos estarían inclinándose a votar de una manera en conjunto. Sí, además porque tienen 35 miembros y para aprobar esa ley se requiere de 37 votos, con lo cual, bueno, es fundamental obviamente cada senador. Le faltarían 2 más igualmente, tendría ya el acompañamiento de una aliada que es siempre la misionera Magdalena Soler y Quintana. Hay que ver, porque Alberto Bereltinec, el rionegrino, suele ser también el otro aliado del oficialismo, pero tiene un proyecto propio. Claro. De aquí a la sesión habrá que ver si en las negociaciones se llega a un acuerdo también para poder sumar ese voto, porque ya hay otra aliada como es Alejandra Vigo que no está a favor. Claro. José, si el mensaje del Frente de Todos es de unidad en el Senado, ese mensaje podría inclinarse también aquí en la Cámara de Diputados. Podría llegar, sí, pero con la unidad del oficialismo, supongamos que la tenga, no le alcanza. Y en esas cosas suele tenerla en el tema judicial el oficialismo, más allá de lo que decía el diputado Ferreira, pero la cuestión es que de todas maneras sería bueno que lo pudieran consensuar. Yo creo que no habría tantas diferencias si las buscaran la manera de los puentes para atenderlo, pero porque la cuestión pasa por el tema de la presencia o no de la Corte Suprema. Y bien decían cuando los representantes del Ejecutivo que se hicieron presentes en el Senado y defendiendo el proyecto, hacía mucho hincapié en que, por ejemplo, el proyecto oficial tenía parecidos a lo que hace 2 años había presentado el oficialismo de entonces, que era el gobierno de Cambiemos. Claro. Entonces no habría. Lo que pasa que después el ministro Soria se dedicó a pegarle duro al tema de la Corte Suprema, y ahí medio
como que se fue para otro lado la discusión y al politizarse ese tema, evidentemente es cuando se complica. Claro, el propio Rodolfo Tailade aquí en los estudios de Diputados Televisión señaló que le parecía que iba a ser un trámite rápido porque el Ejecutivo, el proyecto que envió al Congreso, al Senado de la Nación, tenía similitudes con el que había presentado Garabano. Sí. Aparte no aumentaba la parte política, que era una de las partes que había objetado la Corte Suprema. O sea que uno entendería que sacando de lado el tema de la presencia o no de la Corte, podría haber más puntos de coincidencia que de oposición. Pero bueno, se ha politizado el tema y seguramente es lo que sucederá cuando llegue acá. Bueno, veremos qué es lo que sucede también, Meli, con respecto al tema de comisiones. Esto es lo que vos señalaste sobre los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que la próxima semana podrían avanzar con lo que sería la suspensión de la ley de alquileres. Esto implicaría también entendimiento para alguna comisión. Sí, seguramente. Solamente hasta ahora están las comisiones de presupuesto y de finanzas. Legislación general seguramente tiene competencia en esta ley de alquileres. Siempre ha sido así, siempre ha sido cabecera. Así que, bueno, habrá que ver esa suspensión, cómo se hace, de qué manera y si es así. Claro. Bueno, veremos qué pasa el fin de semana también. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. José, gracias. Un gusto. A usted también. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esto fue El Análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos.